Ricardo, estamos ahora sí para empezar el primer tema. Está con nosotros Flavio Aucejo, él es especialista en políticas públicas de la Pontificia Universidad Católica. Para analizar el gasto público, sobre todo en regiones. Don Flavio, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, último trimestre y prácticamente están acelerados los gobiernos regionales por mover el aparato público y desarrollar obras de inversión. Como siempre esperan el último momento. Bueno, yo no diría que esperan el último momento, ¿no? El tema de la inversión es una dinámica compleja en nuestro país, ¿no? Lo que llama ahora poderosamente la atención son los gastos de cara a lo que puede ser un fenómeno del niño moderado, que son los pronósticos, ¿no? Si uno ve la transparencia que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas en la consulta amigable, ¿no? Que hay una línea específica para gastos por fenómeno del niño, uno ve que justo antes de venir estaba chequeando y está pues en 35 o 36%, ¿no? Cuando ya tenemos prácticamente el niño encima. Y eso tiene varias razones, ¿no? Yo creo que hay explicaciones de tipo estructural y algunas de tipo más coyuntural. Creo que la estructural está en el hecho que nosotros no somos ni una sociedad ni un Estado que previene, ¿no? Somos más bien reactivos que proactivos. Entonces esperamos al último momento, ¿no? Para poder ver qué es lo que podemos hacer, ¿no? Ese es un poco un elemento de tipo estructural. Y uno de tipo más coyuntural son las dinámicas de inversión que son pues súper complejas en nuestro país, ¿no? Sí, ahora, lamentablemente muchos gobiernos regionales y locales recién recibieron el encargo, ¿no? Y parece, tal como indicas, que no hay previsión porque lo del fenómeno del niño ya estaba más o menos cantado. La pregunta es, ¿cuáles son las regiones que están en situación más vulnerable, para decirlo en rojo? En realidad son las de la costa norte, ¿no? Tumbes y Piura son las dos regiones que son las que reciben el efecto completo de lo que puede ser un fenómeno del niño. Y en ese sentido uno, de nuevo, miras la consulta amigable y ves que en el caso de Piura, por ejemplo, el nivel de ejecución en esa partida en particular es bastante bajo, ¿no? Y eso nos lleva a un problema muy estructural, ¿no? Que está asociado a este proceso de reconstrucción con cambios, que finalmente no fue capaz de reconstruir mucho, ¿no? Y la razón de ello es, por un lado, tú tienes procedimientos para poder viabilizar la inversión, que es bastante complicado. Por otro lado, tienes decisiones de inversión que se han tomado en Lima, no se han tomado en la región, con tiempos muy largos. Entonces, lo que se decide no es la prioridad y cuando se decide ya como que ha pasado mucho tiempo. Y tercero, que no están siendo orientadas hacia problemas realmente estructurales que van a permitir aliviar los efectos que tiene el fenómeno del niño. ¿Esto implica que el riesgo es muy alto frente a esta emergencia que está por iniciarse? A ver, digamos, el concepto de riesgo ya tiene dos dimensiones. El primero es la amenaza, ¿ya? La amenaza está ahí. No hay nada que podamos hacer frente al clima porque magos no somos. Y es claro que hay una amenaza con un niño moderado. Y el segundo es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es muy alta. La suma de esos dos te da riesgo. Entonces, la respuesta es, el riesgo es muy alto. Sí, ahora, interesante lo que decías antes, que las decisiones que están vinculadas al presupuesto se han tomado en Lima y no directamente desde las regiones. Ayer estuvo aquí el gobernador del Cusco y hablaba particularmente, por ejemplo, del tema del turismo, ¿no? Él reclamaba que el Machu Picchu y otros restos arqueológicos tendrían que ser gestionados por, en este caso, su gobierno regional o el gobierno regional del Cusco. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cómo hacemos para que los gobiernos, el gobierno regional, los gobiernos regionales puedan conversar con los respectivos ministerios y sientan que en verdad pues hay un criterio de realidad respecto de lo que se puede hacer? Como siempre, tus preguntas complejas. A ver, por un lado, lo que tenemos que reconocer es que después de 20 años de descentralización, esta en la práctica no ha logrado sus objetivos. No me gusta utilizar la palabra fracasado, ¿ya? Algunos la usan, pero no ha logrado los objetivos esperados. Uno de esos objetivos era la capacidad de las regiones para poder manejar sus propios recursos y tomar decisiones que sean directamente en beneficio de sus propios territorios con una mirada territorial, ¿no? Entonces, 20 años no ha funcionado. Segundo, en nuestro país no aplicamos enfoque territorial. El enfoque territorial es, en este momento se dialoga mucho, hay un tema que se está discutiendo en el Congreso, lo necesitamos junto con la descentralización. Tercer elemento es que como no hay capacidad de gobierno en los territorios, asumiendo que los que suben al gobierno están pensando en el bienestar de la gente y tienen las capacidades, habilidades y competencias y la información para tomar decisiones, asumamos todo eso. Como no hay gobierno del territorio,
las decisiones vienen desde el ente sector que está en Lima, que mira las cosas como si el Perú fuera plano y cuadrado y no tiene la singularidad del territorio. Y a eso le agregas todos los procedimientos administrativos que tienen tiempos largos, bueno, ahí está la respuesta. Y si le pones como la cereza del helado, el control de la Contraloría, que asume que todos son rateros, entonces, ¿cómo hacemos? Entonces tenemos unos candados que son muy, pero muy difíciles de superar. Lo que ocurre es que los candados se dan porque estamos en una sociedad donde dudamos de todos y asumimos que todos tienen buena información y mala intención. En ese escenario pones el candado del candado del candado. Y en esas condiciones los procesos de toma de decisiones se vuelven muy lentos, ¿no? En consecuencia no puedes actuar de manera ligera para poder tomar acción frente a situaciones que pueden presentarse muy rápidamente, como un fenómeno del Niño. Entonces, en conclusión, ¿no hay un mecanismo que permita armonizar esto a la fecha? O sea, sí hay. ¿ya? Y es lo que de alguna manera se intentó hacer cuando tuvimos el Niño Costero, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, donde hizo que un ministro se hiciera cargo de todo un territorio. Entonces, ese ministro se volvía plenipotenciario y él era responsable de todo y tenía la posibilidad, a través del marco legal correspondiente, de tomar decisiones en todos los sectores, porque era como el responsable de ese territorio, ¿no? Ya, eso se pudo hacer en ese momento, pero ahora tenemos un problema adicional que es justamente los mecanismos de control que ha implementado la Contraloría, en donde la opinión de un técnico de Contraloría que no sabe del tema y que recién se está enterando va por encima del especialista que tiene meses o años trabajando en el tema. Eso es completamente pernicioso y en buena parte es lo que hoy día explica la parálisis en lo que es el gasto público. Es un exceso lo que incurre la Contraloría con esta suerte de acciones y sobre todo de funcionarios que no están preparados para enfrentar contingencias como el Niño. Sí, es una pregunta difícil porque ¿está bien o está mal lo que está haciendo? ¿Ya? Desde una perspectiva de la percepción ciudadana es, bueno, lo que queremos es que no haya pues un abuso de la caja fiscal y que personas con mala intención roben el dinero de todos los peruanos. Así es. Ya. Pero por otro lado, tú tienes que los mecanismos de control son de tal nivel y la presunción de que algo estás haciendo mal es tan a flor de piel que paralizas toda la ejecución. Entonces, un funcionario público que tiene que autorizar un gasto conversa 1000 veces con su asesoría jurídica, duda 1.000.000 de veces a ver si pone su firma porque no sabe si en 4, 5 meses o años va a venir un funcionario de la Contraloría y va a decir eso que tú decidiste no me pareció, meses o años después. Eso le hace que ponga en duda su propia decisión, cuando el marco funcional establece claramente que él es el que tiene la responsabilidad. La Contraloría no puede juzgar la decisión, lo Pero que tiene que juzgar de es la emergencia normativa. no apuntan a solucionar esa situación. La impresión que yo tengo es que las medidas que está implementando la Contraloría no apuntan a eso. En las Contralorías modernas y en países de la OCDE, a la cual queremos ir, lo que hace la Contraloría es verifica si se logró el objetivo de la política pública, que es el bienestar. No verifica si es que se llevaron o no se llevaron el engrampador. Ajá, qué interesante. Entonces es el momento, no es ex ante, sino es ex post, cuando entra la Contraloría. El sistema de Contraloría es el antes, el durante y el después, que tiene sus términos técnicos, para que nos entiendan que nos están escuchando, ¿no? Y viendo. Entonces, lo que tiene que verificar la Contraloría es que el propósito para el cual se está tomando la acción y se está tomando la decisión esté en beneficio de las personas. Lo que no debe juzgar es si la decisión que tomaste era o no la correcta. ¿Logró esa decisión beneficiar a la población? Sí, suficiente. ¿Los medios que utilizaron fueron los medios que la ley le autoriza? Claro que sí. Entonces, no hay por qué juzgar que esta salida puede haber sido mejor que esta otra salida. Ustedes revisen los reportes que la propia Contraloría entrega. Si ustedes miran, en muchos casos el informe lo que dice es, yo creo. Yo creo. Yo también creo muchas cosas. Pero lo que necesito es evidencia. Demuéstrame el perjuicio. Si no tienes la posibilidad de mostrar el perjuicio, no puedes dudar de la decisión de un funcionario público. Muy interesante. Ahora, otro tema, Ricardo, que todos estamos últimamente preocupados es el tema de la recesión. Sí. Claro. Y en un escenario de recesión, ¿qué va a pasar con estas regiones, con estos gobernadores, con estas autoridades locales? ¿Van a poder saber gastar o no? ¿Qué va a pasar? Lo que ocurre es que estamos en un escenario en donde tienes una situación exterior que no es buena. Ya, a falta de un conflicto armado ahora tenemos dos, que no sabemos si se van a salir o no se van a salir de control.
Según la unidad de inteligencia del Economist, la posibilidad de que el conflicto de Hamas e Israel se extienda a un conflicto global es baja. Bueno, pero hay una posibilidad, ¿no es cierto? Y tienes también un escenario interno. Bueno, el tema internacional lo vamos a dejar ahí, pero claramente el escenario no es bueno, ¿no? Y segundo, el tema interno. ¿Qué es lo que tenemos en nuestro país? Tenemos un gobierno que claramente tiene una alianza con el Congreso, en donde lo que está buscando es sobrevivir. Y en esa sobrevivencia lo que prima es la agenda de algunas personas en el Congreso de la República, que claramente la evidencia te dice que no están pensando en el bienestar de todos los peruanos, sino en el bienestar de los grupos que los han llevado al poder, digamos, ¿no? Eso que provoca que tú no puedas tomar decisiones que estén pensadas en la reactivación económica. Y además tienes un gabinete que en la práctica no está mirando el país en términos de vaso medio lleno y buscando las oportunidades. Esta ausencia de decisiones, que en la práctica significa que no hay políticas públicas que se transformen en mejora de servicios, en nuevos servicios, en nuevos mercados, lo que está provocando es lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Entonces el crédito suplementario, bienvenido, porque va a permitir llevar recursos a algunas entidades públicas que necesitaban esa plata, no te va a solucionar el problema de reactivación. Lo que necesitas es una estrategia clara, habiendo identificado los sectores que tienen que reactivarse y con acciones concretas que tengan un beneficio en operadores concretos. Y eso tiene que ver con generar confianza, eso tiene que ver con recursos que en el Perú existen para determinadas actividades que son las que tienen que ser potenciadas. Nada de eso se ve en este momento. Entonces, solamente para manejar expectativas, Ricardo, el crédito suplementario entonces no es la panacea, porque ahora todo el mundo habla del crédito suplementario, se está destinando para cosas que realmente no son ni siquiera lo del fenómeno. No, en absoluto. O sea, el crédito suplementario, bienvenido. Si uno mira punto por punto, hay temas para la línea 2 del metro, hay bonos para el ballet nacional, que está muy bien, ¿no? O sea, está muy bien, pero hoy el es un tema comercio hablaba de 1.500 millones, cerca de 1.500 millones para regiones. Sí. Entre ellas obras de importancia que está, por ejemplo, para el Chavimochi, Majes, entre otras. ¿Esto no va a ayudar a mover un poco el aparato público? Un poco. Pero eso no necesitamos un poco. O sea, es una pésima noticia que sepamos, que nos hayan anunciado que estamos primero en recesión y segundo que el crecimiento el próximo año es 0%. Eso es malo para todos. El control de inflación, obvio que es necesario. La inflación es el peor impuesto que pueden pagar los ciudadanos. Es lo peor que nos puede pasar. Y está muy bien que se mantenga, pero no es suficiente. Está complicado, entonces, y para ir cerrando en todo caso... No está complicado. No. Es bien sencillo, pero hay que tomar decisiones y pensando en la gente. Y no sobre pensando todo, en la solvencia sobre todo a política. nivel de las regiones, ¿no? Que es justamente lo que nos estaba reuniendo Por supuesto. Ahora, también hay que ser justos, ¿no? Hay regiones que tienen mejor capacidad de gestión y otras que no tienen tan buena capacidad de gestión. Pero lo que sí está claro, y tú se lo escuchas a gobernadores, como al gobernador de Cusco, que lo he escuchado también, lo que están pidiendo es, oye, déjeme actuar. Un poco, al menos. Así es. Bueno, te agradecemos mucho. Está un poco difícil. Sí, está difícil. No está difícil, hay que tomar la decisión. En todo caso, las expectativas no son positivas. No. Yo creo que a nivel de la población y también la economía depende de las expectativas, estamos un poco desilusionados. Pero nos vamos a ilusionar. Te agradecemos mucho por haber estado con nosotros, Flavio.